marzo, y el tema que vamos a estar tratando es acerca de nutrición celular. Es algo que venimos hablando desde desde octavo, de los primeros temas de octavo, y muchos se van a acordar de varias cosas que yo mencioné. ¿Qué objetivo tenemos para el día de hoy? Profe, dice Jire que le está sacando el internet, que si vuelve a entrar que la desate. Ok, sí, porque desde hace rato lo estoy aceptando y está entrando cada rato. Ok, el objetivo es conocer la función de su autonutrición que realiza la célula para mantenimiento por medio del análisis. ¿Ok? Y por acá vamos a colocar el principio bíblico. A ver si alguien me puede ayudar buscando 1 Corintios 11, 20. Primera de Corintios 11, 20. Alguien que lo tenga, por favor, que me ayude leyéndolo. ¿Alguien que tenga el versículo? Nadie trajo Biblia hoy. Bueno. Entonces yo lo voy a buscar. Primera de Corintios 11, 20. Dice así. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y otro se embriaga, pues que no tenéis casas en que comáis o bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis eh, a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo. Y después fue cuando Pablo comienza a decir, ¿verdad? Que nosotros en Cristo somos un solo cuerpo y que cada una de sus partes, uno representa en la cabeza, ¿verdad? Uno representa en la cabeza de Cristo, otros representan el cuerpo de Cristo, todos somos el cuerpo de Cristo. Entonces Dios trabaja con un conjunto de partes, las cuales trabajan para un mismo fin, que sería conservar la vida. Entonces vamos a hablar sobre esa parte que sería nutrición celular. Hay algo bien importante y no sé si recordará el siguiente diagrama. Lo voy a colocar acá. Y no sé si recordarán cuando yo, por ejemplo, hacía... Profe, dígame. dice Paula que tiene problema de internet, pero que ya va a entrar. ¿Quién me dijo? Paola. 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 Hola, listo. Bueno, a ver si entra. Entonces, por ejemplo, si se trataba de lo siguiente, imagínense que se trataba de una planta. Vamos a poner ahí como si fuese un girasol. Y no sé si recordarán cuando nosotros colocamos, por ejemplo, voy a dibujar aquí unas hojas.
que sería lo más importante de representar acá. Entonces tendríamos aquí la pequeña línea para representar las hojas y la tierra. Ok, no sé si recordarán cuando teníamos, por ejemplo, aquí la planta de día y teníamos acá noche. Pasaban dos cosas con la planta cuando hablábamos de día y de noche. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño resumen. Samuel, Alejandro Izaguirre, sus cámaras, por favor. José Arteaga, Nicole Flores, sus cámaras, ¿qué pasa? Por favor, vamos activándolas. Ahí está. Muy bien. ¿Qué es lo que pasaba de día? De día, lo que sucede es lo siguiente. La planta, para poder hacer su propio alimento, utiliza un proceso. ¿Alguien recuerda cómo se llama el proceso por el cual la planta hace su propio alimento? ¿Cómo se llamará? Fotosíntesis. Ajá. Se llama, vamos a poner aquí, fotosíntesis. Fotosíntesis, que es el proceso mediante el cual la planta realiza su propio alimento. Entonces, en la fotosíntesis lo que sucede es lo siguiente. Pregunta, ¿qué necesita la planta para poder realizar su propio alimento? Usted tiene una planta en su casa. Energía del sol. Primero, la energía del sol. Entonces, eso podríamos decir que es a través de los rayos ultravioleta. Listo. Los rayos ultravioleta, que son del sol. Entonces, ¿qué recibe la planta? Va a recibir primero el dióxido de carbono que está, el dióxido de carbono que está en el exterior, ¿sí? ¿Y qué expulsa la planta cuando recibe dióxido de carbono? Oxígeno. Oxígeno, ¿ok? Oxígeno. Eso es lo que hace la planta durante el día. Entonces, aquí vamos a colocar que esto lo recibe, pero luego expulsa oxígeno. Pero eso así no es así de fácil. Entonces, esto que hace en el día se llama foto, porque lo hace a través de los rayos del sol, síntesis. Que miren que entró dióxido de carbono y entró oxígeno. Eso se ve fácil, pero empiezo de lo más fácil para entender lo más difícil. Entonces, vean, en la noche, ¿qué es lo que sucede con la planta? Ahora, no sé si recordarán cuando yo les mencioné en cierta ocasión de que qué hacían las plantas en la noche y que si era malo tener una gran Nos cantidad. robaban. Sí, era malo. Nos robaban el oxígeno por lo contaminado. Correcto. Era malo, ¿verdad? En cierto punto porque nos robaban el oxígeno. Entonces, aquí lo que sucede es lo siguiente. Ellos, las plantas en la noche, necesitan oxígeno. Es lo contrario. ¿Y qué van a liberar? Dióxido de carbono. Van a liberar dióxido de carbono. La pregunta es si se van a liberar dióxido de carbono. Eso es lo que sale. ¿Alguien sabe cómo se llamará este proceso en la noche? Hay una forma fácil para que nunca se le olvide. Por ejemplo, Nicole Flores, dígame, para usted, ¿cuál es el mecanismo de respirar? Dígame, ¿qué respira y qué exhala? ¿Qué respira usted? Ajá. Cargando. No. Oxígeno. Ok. ¿Qué respiramos, muchachos? Oxígeno. ¿Y qué liberamos? Dióxido de Es carbono. un intercambio de gases, entonces. Vamos a liberar siempre dióxido de carbono, siempre. Ese olor que en las mañanas tiro usted a veces ahí. ¿Sabe por qué? Porque tiene una gran cantidad de dióxido de carbono y eso huele mal. ¿Sí? También por las bacterias, Pero ¿verdad? me gusta dormir solo siempre, profe. Sí, por eso cuando le dicen que le huele la boca a pan, a panteón, ¿verdad? Porque
tiene mucha concentración de dióxido de carbono y esa concentración de dióxido de carbono hace que huela mal junto con las bacterias, ¿verdad? Pero eso les encanta a las plantas. Por ejemplo, Qué chancho. ¿qué será respirar? Si el día de mañana alguien le pregunta, ¿y usted por qué dice que respira? Ah, porque mis pulmones reciben oxígeno, ¿sí? Y yo cuando hablo estoy exhalando dióxido de carbono. ¿Cómo se llama eso? Respiración. Pregunta, ¿la planta es un ser vivo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, la planta también hace respiración. Eso es lo que hace en la noche. ¿Qué hace la planta en el día? Fotosíntesis. ¿Qué crea? Oxígeno. Y en la noche, respira. ¿Y qué crea? Dióxido de Dióxido de carbono. carbono. Recuerden eso siempre. ¿Es un ser vivo? Sí. Es lo mismo que un animal, lo mismo que hace un pez, lo mismo que hace, o sea, un pez lo hace en el agua también, pero es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Y va a pasar similar en la planta. Lo mismo, lo mismo. Solo que, ¿dónde? ¿En qué estructura? En las hojas. ¿Ok? Tenemos los productos. No vamos a olvidar estos productos. Lo voy a señalar. ¿Qué son productos? Lo que se obtiene. Observen lo que se obtiene. ¿Ok? Entonces, si yo quiero formar fórmulas a través de esto, observen qué es lo que voy a hacer. Vamos al nivel 2. Este es el nivel 1, ¿ok? Nivel 2, comprender la fórmula. Vamos a poner la fórmula de la fotosíntesis. La fórmula de la fotosíntesis es facilita. Observe. Primero, ¿qué necesitará la planta a través de las raíces? Nutrientes. Nutrientes. Entre ellos, el nutriente más importante que es, ¿cuál es? El abono. ¿El cuál? El abono. El abono no. ¿Qué necesita la planta para subsistir y que no se seque? Agua. Agua. Eso es lo más importante que necesita. Agua, ¿ok? ¿Qué más recibe? ¿Qué más recibe la planta? Observen aquí. ¿Qué más recibe? Dióxido de carbono. Más dióxido de carbono. Ahí está, más dióxido de carbono. Y oxígeno. El oxígeno, en el día no, estamos en el día. Ya. Perdón. Fotosíntesis. Entonces ponemos acá, vamos a hacer más pequeña la flecha. Entonces, también, ¿qué recibe? ¿A través de qué lo necesita hacer la planta en el día? Alguien me dijo por ahí. Algo que dice fotosíntesis. ¿Qué más? ¿Foto qué? ¿Foto por qué? ¿Será que necesita la luz de la luna? Porque es de día. El sol. La luz del sol, Sol. ¿ok? ¿Y cómo recibe la luz del sol? A través de... Los por ahí rayos lo tengo. ultravioleta. Los rayos ultravioleta. Entonces sería los rayos ultravioleta, ¿sí? Los rayos ultravioleta. Ahí está, los rayos ultravioleta del sol. Y lo que va a producir, cuando pongo esta flecha, significa lo que va a producir, ¿ok? Produce. ¿Qué produce? Que en el día, observen lo que sale de la planta. ¿Qué sale primero? Más que todo, ¿qué sale? Observen en el dibujo. ¿Qué es lo que sale de la planta en el día? Oxígeno. 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 Eso es lo principal. Ustedes saben que las plantas producen oxígeno. Ahí está. Producen oxígeno. Pero también van a producir algo más que quizás no está ahí. ¿Qué es? Eso lo vimos el año pasado, ¿verdad? Correcto. Pero es necesario volver a repetirlo para reforzarlo. Por eso les dije que algunos se van a acordar de estas partes. Entonces vean. ¿Qué significa fotosíntesis? ¿O qué significa que sea autótrofo, por ejemplo? Fotosíntesis. Que crea su propio alimento. Excelente, que nunca se les olvide. Fotosíntesis es el proceso mediante el cual la planta produce su propio alimento. ¿Cuándo lo produce su alimento? ¿En la noche? No, en la noche solo respira. En el día se alimenta. Entonces va a producir oxígeno, pero necesita alimentarse. Y lo va a hacer a través de la glucosa, ¿ok?
A través de la glucosa. A través de eso es que la planta se alimenta. Más, no, hasta ahí. Solo oxígeno y glucosa, ¿ok? En la noche pasa algo muy distinto, ¿sí? Ya sabemos que aquí lo que produce es oxígeno. Miren que aquí ya lo teníamos señalado. Y glucosa, solo que aquí no lo teníamos señalado porque ya sabemos de que la planta produce su propio alimento y aquí está su alimento. ¿Qué es lo que pasa, muchachos? Que la planta necesita energía. ¿Y cómo utiliza la planta energía? ¿A través de qué? Glucosa. No sé si alguien recordará cómo le decimos nosotros a la energía cuando hablamos en términos químicos. ¿Cómo le decimos a la energía? Bueno, si no lo conoce, entonces lo vuelvo a repetir acá. Entonces sería de la siguiente forma. En la noche, la planta, ¿verdad? Necesita primero oxígeno. ¿Sí? Es lo primero. Observen que en la noche recibe oxígeno. También va a través de la glucosa. ¿Sí? Que la glucosa la va a tener. Entonces, glucosa. Profe, esa sería la fórmula de la respiración. Correcto. Aquí nosotros estamos formulando lo que sería la de la respiración. Entonces, en la noche es completamente distinto, por decirlo así. ¿Ok? Tendríamos glucosa más oxígeno, nada más. ¿Ok? Entonces, ¿qué produce? Vamos a poner una flecha ahí de qué sería lo que produce. Vamos a poner acá una flecha de lo que sería lo que produce. ¿Ok? ¿Qué va a producir? Observen el dibujo, ¿qué más produce? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. CO2. Ahí está, dióxido de carbono, CO2. Profe, disculpe que le interrumpe, dice Samuel que ya va a entrar, quiero sacar internet. Entiendo. Está bien, gracias, Nancy. Dióxido de carbono es el primero que se nos viene a la mente, ¿verdad? Más algo que sería agua. Si recibió agua, ¿ok? Observen en el día. ¿Recibió agua? Sí. Si recibió agua, observen lo siguiente. ¿Qué recibió en el día? Dióxido de carbono. En la noche, ¿qué liberó? Dióxido de carbono. Observen cómo los libera. En el día, ¿qué recibió? ¿Qué más recibió? ¿Cómo se llama esto? Agua. Agua. Si recibió agua, también va a liberar agua. Observen, lo estoy sacando de acá mismo. Si recibió dióxido de carbono, va a liberar dióxido de carbono. Si recibió agua, va a liberar agua. ¿Listo? Pero se va a agregar uno nuevo, que es cuando la planta está respirando en la noche, está adquiriendo algo que se llama ATP. ¿Ok? ¿Y qué significará cuando nosotros hablamos de ATP? ATP, muchachos, significa básicamente energía. ¿Ok? Y eso sería ese diagramita. Entonces, analicen de nuevo este diagrama, ¿sí? Y me dicen si tienen alguna duda, porque este solo es el comienzo. Y si hay alguna duda, entonces después se nos va a hacer complicado comprender bien todo. Entonces, analícenlo bien y si tiene alguna duda, me avisa. ¿No hay ninguna duda? Isaguirre, Denise. Ahí está, es que apagan la cámara y me hacen falta cuando la apagan. No hay duda, muchachos. Si hacemos una prueba ahorita, ¿están seguros que sacan 10 de 10?
No, me aseguré que No, sacó dice. 0. ¿Qué es esa seguridad? A ver. Tan, tan, tan. Vamos a ver. Tesla, ¿qué recibe la planta en el día? Dígame qué recibe la planta en el día para hacer fotosíntesis. Vamos a ver, vamos a ver. Energía del sol. Ángel, ya le he leído energía del sol, David. H2O. o sea, agua. H2O, que sería agua. ¿Qué más, muchachos? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono, ¿ok? Esas tres cosas. En la noche, ¿qué libera la planta? ¿Qué libera? Dióxido Dióxido de De carbono. carbono. Agarra oxígeno. Dióxido de carbono libera. ¿Qué más? Si recibió agua en el día, ¿qué libera en la noche? Agua. También Agua. libera agua. Muy bien. Libera agua. Y la tercera cosa que libera, que es la que la planta necesita, ¿qué libera? Una nueva molécula que añadimos nosotros. ¿Cómo se llama? ATP. 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 Entonces, ¿pero cómo libera ATP? ¿Qué necesitaba la planta antes para liberar ATP? ¿A través de qué lo hizo? La glucosa. Glucosa. ¿Qué es glucosa? Si no se le quiere olvidar nunca, glucosa es azúcar. Imagínense como el azúcar que usted tiene ahí para echarle al cafecito, porque ustedes son cafeteros. Esa misma azúcar, pero... Es bien feo. ¿Cómo va a ser feo? ¿Qué insulto? Yo no, A bobo. uy, no. Es ese mismo, pero de forma, por decirlo así, como si fuese azúcar, ¿ok? Como si fuese azúcar que se encuentra dentro, una azúcar química, sí, que se encuentra dentro. Eso la planta la utiliza para energía. O va a decir de que si no come una fruta, no le va a dar energía. Claro que le da energía. De hecho, es mucho más saludable una manzana que tomar café. ¿Pero por qué? Porque tiene glucosa que cuando usted se la come, se convierte en ATP. ¿Qué es ATP? Energía. ¿Sí? Pregunta, ¿y qué producen las plantas en el día? Sí, En el día, ¿Cómo ¿qué dijo, produce? profe? Uno, oxígeno. ¿Qué más? Agua. Agua. No, si su recibe agua. alimento. ¿Cuál? Alimentación. Su alimento. Su alimento. ¿Y cómo le decimos al alimento de la planta? Lo acabo de mencionar. Glucosa. Glucosa. Muy bien, glucosa. Ahora en la noche, ¿qué necesita la planta en la noche? respiración. Respirar. Respirar a través de oxígeno. ¿Qué más? ¿Y qué más? ¿Qué más? Dióxido de carbono. No. Solo necesita oxígeno. En la noche solo necesita oxígeno. ¿Y qué más? El ATP. No. Glucosa. 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 Solo oxígeno y glucosa la necesita para comenzar. ¿Sí? Ahí está, mira. Oxígeno y glucosa necesitan la noche para empezar. Listo. Entonces, hay que definir las siguientes cosas para que nunca se nos olvide. ¿Ok? ¿Qué sería eso de nutrición autótrofa? Ahí está, nutrición autótrofa. Entonces vamos a decir que nutrición autótrofa sería cuando la célula genera su propio alimento y otras sustancias orgánicas. Otra sustancia orgánica. Por ejemplo, a ver, dice ahí, perdón, voy a alimento, ahí está. Entonces, dice nutrición autótrofa es cuando la célula genera su propio alimento y otras sustancias orgánicas. ¿Qué tipo de sustancias orgánicas podríamos estar diciendo ahí? Que la genera, dice, es decir, que las produce. Entonces, ¿alguien me pudiese ayudar diciendo cuáles son esas cosas que produce la célula? Observen las fórmulas. ¿Qué produce? ¿Qué genera? En el día, por ejemplo, Glucosa. produce, muy bien, glucosa. ¿Qué más? Oxígeno. Oxígeno. Muy bien. Otro que produce, vámonos de noche. ¿Qué produce?
Dióxido de carbono, agua y Bien, CO2. ATP, ¿Qué energía. más? Agua. Agua Dióxido de fósforo. más el último. ¿Cómo se llama? ATP. ATP, que eso significaría energía. Listo, lo tenemos ahí. Perdón, más no. Coma, ATP. Esas son lo que produce, ¿ok? Y vamos a tener las fuentes. También tiene sus fuentes. Eso se llama nutrición autótrofa. Necesita fuentes y saber qué es lo que produce. Entonces, ¿cuáles son las fuentes? Es decir, ¿con qué comienza? Por ejemplo, en el día, ¿con qué comienza? Agua, Agua. ¿Qué más? dióxido de carbono, Dióxido de carbono. ¿Qué más? Hay otra cosa que no está aquí, pero por ahí lo puse yo. ¿Cómo se llama? rayos ultravioletas, Rayos ultravioleta, que es la luz del sol. ¿Qué más? En la noche. Vámonos en la noche a ver qué sucede. Fuentes. Para identificar las fuentes son antes de la flecha. Oxígeno y glucosa. Oxígeno y glucosa. Y glucosa. Tenemos las fuentes y tenemos lo que produce. Eso es nutrición autótrofa. También tendríamos lo que sería fotosíntesis. Proceso mediante el cual la planta produce su propio alimento con ayuda de la luz solar. ¿Qué más necesita la planta para la fotosíntesis? Aquí lo tenemos el primer diagrama. Agua. Agua. ¿Y qué más? ¿Qué más necesita la planta? Luz solar. Rayos ultravioletas. Agua, no, ahí lo tenemos. Luz solar, agua y qué más. Dióxido de carbono. Y dióxido de carbono. ¿Ok? Eso significa fotosíntesis. Hay otro que, por ejemplo, cuando ustedes estaban haciendo la tarea, ¿verdad? Por ahí les apareció, que sería el término de quimiosíntesis. Eso de quimiosíntesis va a significar que la célula utiliza energía química vamos a poner energía química liberada, así como miramos ahí el ATP, ¿verdad? Que eso sería la energía química. Energía química liberada en la oxidación de compuestos inorgánicos por la acción de enzimas. Por la acción de enzimas. Por ejemplo, si queremos nosotros ver acá una enzima, lo vamos a poner aquí. Siempre que esté arriba de una flecha, vamos a decir que son enzimas. ¿Y que son enzimas? Básicamente las enzimas. Vamos a poner aquí. Que las enzimas, con zetas, ¿verdad? Enzimas, van a acelerar las reacciones. ¿Por qué? Lo que se encuentra aquí, muchachos, estas fórmulas son básicamente reacciones, ni más ni menos. Reacciones y ahí muere, ¿ok? Son reacciones. Entonces, si ponemos algo más, en este caso serían los rayos ultravioleta, eso va a acelerar las reacciones. Las enzimas van encima de la flecha. Valga la redundancia, las enzimas van encima de la flecha, en este caso los rayos ultravioleta. ¿Ok? Por favor, vayan colocando la palabra presente en el chat. Quedan 35 segundos.
Excelente. Entonces nos veremos dentro de 5 minutos. Tomen un respiro, ¿verdad? Porque ahora vamos a otra cosa, ¿verdad? Así que nos vemos en 5 minutitos.